Muy buenos días, chiquillas, chiquillos. Bienvenidos a una nueva clase de matemática. En este caso, esta clase es de tercero medio y va a tratar sobre la probabilidad condicional, ¿vale? Y cómo poder ocupar esto en la vida, o sea, porque es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones en ciertos casos, ¿sí? Eh, Bien, me gustaría partir el video también mandándole un mensaje de buena onda, de cariño, esperando que estén bien en sus casas, chiquillos. Ojalá hayan encontrado alguna forma de pasar la cuarentena que a ustedes les gusta, ya sea quizás algunos sea dibujar, otros pintar, algunos quizás escribir, leer, hacer ejercicio, ver alguna serie, lo que sea. Pero ojalá que puedan estar llevando esta cuarentena de la mejor manera y que estén haciendo algo que les guste también, que no sea todo puro estudio, puro trabajo. Espero que también en sus casas, sus familias estén bien, bien de salud. Eso, así que les mando un abrazo especial. Les cuento que yo estoy acá en Pica, sigo acá y mi cuarentena también me ha costado en algunos casos, así es difícil acostumbrarse a este nuevo ritmo, pero estamos tratando de dar lo mejor y también es rico tener espacio para poder hacer otras cosas que de repente uno quizás el tiempo no tendría. Pero también es cierto que hay hartas cosas que hacer en la casa y todo, así que no es tan fácil tampoco. Eso, chiquillos, así que vamos ahora a la clase de matemática propiamente tal. Clase de tercero medio, probabilidad condicional. Les cuento, chiquillos, que la clase de hoy día tiene varios puntos. Primero vamos a hablar sobre el objetivo de la clase, cuál es la idea de lo que ustedes se lleven al final de esta clase. Vamos a ver lo que son los diagramas de Venn. Vamos a ver qué se entiende o qué entendemos por probabilidad condicional. Después vamos a estudiar y vamos a analizar la fórmula para la probabilidad condicional, para calcular esa probabilidad. Por último, va a ver las tablas contingencias, que es una herramienta que nos ayuda también a calcular la probabilidad condicional. Finalmente voy a ver algunos ejemplos y obviamente para terminar vamos a sacar las conclusiones o lo más importante de esta clase, ¿sí? Chiquillos, al igual que la clase número 1, les voy a pedir que estén muy atentos, estén activamente participativos en esta clase. Si bien no es como una sala, usted no va a poder preguntar al momento. Lo que sí es importante es que si le generan dudas, consultas, comentarios, lo que sea, usted los puede escribir acá abajo en el chat de Zoom, de Loom, perdón, o también puede escribírmelo por WhatsApp, por correo, o simplemente anotarlo para preguntármelo en la retroalimentación que vamos a tener el viernes. También dejo unos ejercicios propuestos, los cuales los recomiendo muy fuertemente que los haga. Recuerde que a la medida que yo practico, me doy cuenta de las cosas que aprendí, consolido el aprendizaje y también me doy cuenta de las cosas que no me quedaron tan claras. A veces yo escucho al profe y creo haberlo entendido y después estoy haciendo el ejercicio. Ay, ¿cómo era? No me acuerdo tanto. Ahí me doy cuenta que me surge una duda. Muchas veces haciendo ejercicio, aplicando, surgen las mejores dudas. Así que por eso los dejo súper invitados también a realizar los ejercicios propuestos. Entonces, vamos con lo primero, objetivo de aprendizaje de la clase, ¿sí? El objetivo es comprender el concepto de probabilidad condicionada y aplicar su fórmula para la toma de decisiones, ¿sí? Súper importante. Entonces vamos a comprender la probabilidad condicionada, qué significa, qué quiere decir. Vamos a aplicar su fórmula, vamos a poder calcularla y obviamente la idea es que ese cálculo nos puede ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones para el futuro. Vamos a ver ejemplos después de eso, ¿sí? Bien, chiquillos. Lo primero, habiendo visto el objetivo, entonces ahora vamos a seguir con los diagramas de Venn. Bueno, ¿qué son los diagramas de Venn? Son unos diagramas utilizados para representar distintos conjuntos. Estos son un poco extraños, pero voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, acá todo este espacio va a ser el espacio de los animales, ¿sí? Vamos a estar hablando del mundo de los animales y vamos a hacer dos conjuntos, ¿sí? Vamos a elegir dos conjuntos, vamos a determinarlos y vamos a analizar después qué pasa con ellos. El primero sería el conjunto de los felinos, y otro conjunto podría ser el conjunto de los animales domésticos. Son dos categorías diferentes que las quiero analizar, ¿sí? Entonces, dentro de estos animales está, por ejemplo, el león. El león es un animal felino, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar dentro de este círculo, ¿sí? El águila no es ni un felino ni un animal doméstico, por lo tanto, está allá afuera. El conejo es un animal doméstico. Muchas personas crían conejos y las tienen de mascota, entonces es un animal doméstico. No es un animal felino, entonces está dentro del círculo de los animales domésticos, pero no dentro de los felinos, ¿no es cierto? El puma es un animal, es un felino que no es doméstico, ¿sí? El zorro no es ni felino ni doméstico. El tigre es un animal felino que no es doméstico, ¿sí? El perro claramente es un animal doméstico, pero no es un animal felino. La ballena no es ni doméstico ni felino.
Si se dan cuenta, es súper importante acá que el perro está en el círculo de los domésticos, pero no está en el círculo de los felinos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con el gato? Si se fijan, el gato es tanto un animal doméstico como un animal felino. Entonces tiene que estar ahí en los dos círculos, ¿sí? El perro no, el perro solo está en el círculo de los domésticos y no en el de los felinos. Por otro lado, el león solo está en el de los felinos y no en el de los domésticos. En cambio, el gato está entre los dos grupos. Este espacio que queda acá, que cumple tanto el grupo de los felinos como el de los domésticos, se llama intersección, ¿sí? En matemática. Entonces, felinos intersectados con los domésticos, la intersección de los felinos con los domésticos, ¿cuál es el resultado? Los gatos. Los gatos son los únicos animales que son tanto felinos como domésticos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee ese símbolo que es como un cerrito? Es el símbolo de la intersección, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Que está tanto en un conjunto como en el otro conjunto al mismo tiempo. El gato está dentro de los felinos y dentro de los domésticos al mismo tiempo. Por ejemplo, el tigre no está en la intersección, ¿no es cierto? Está dentro de los felinos, sí, pero no está dentro de los domésticos, por lo tanto no está en la intersección. Lo mismo con el perro. El perro está en los domésticos, pero no en los felinos, por lo tanto no está en la intersección. Ya vamos a ver por qué es importante este concepto. Pero antes de eso les voy a dejar un desafío a ustedes para que lo hagan en su casa y lo revisemos el viernes en la retroalimentación, ¿sí? Usted va a tener que construir un diagrama de Venn que refleje las siguientes situaciones. Así parecido como el que yo le mostré antes con los animales, pero ahora con estas situaciones. En el mundo de los artistas, por lo tanto va a ser el mundo de los artistas, ¿sí? Vamos a tener un grupo de artistas que son los traperos y otro grupo que son los artistas chilenos, ¿sí? Y el segundo caso es en el grupo del mundo de las películas, tenemos las películas que son de acción y las películas que son protagonizadas por una mujer, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos diagramas de Venn, voy a pedirle que elija al menos un ejemplo de algún caso que pertenezca a un grupo y no al otro. Es uno que pertenezca a los dos grupos. ¿Qué quiere decir eso? La intersección, ¿no es cierto? Porque va a pertenecer tanto a uno como al otro. Y algún elemento también que no pertenezca a ningún grupo. Bien, entonces esa tarea para la casa. La revisamos el viernes. Bien, vamos con el objetivo de diagrama de Venn. Check. ¿Qué nos queda ahora? Vamos a ver qué entendemos por probabilidad condicional. ¿Qué entendemos por probabilidad condicional? Primero que todo se escribe de esta forma, ¿sí? Como este paréntesis que está escrito acá, y se lee así. Es la probabilidad de A dado B. La probabilidad de A dado B. ¿Qué es eso? ¿Sí? Probablemente no se entienda mucho y es muy normal. Yo tampoco lo entendí la primera vez que me lo dijeron así, pero con un ejemplo quizás pueda ayudar, ¿sí? Ahora, imaginémonos esto. Suponga que un equipo juega un torneo de 10 partidos, ¿sí? Un equipo va a jugar un torneo y son 10 partidos todo el torneo, y ahí se acaba. El que gana más partidos sale campeón, ¿sí? Y vamos a definir el siguiente suceso. Los siguientes sucesos. A es ganar el campeonato, ¿sí? Entonces, ¿qué significaría probabilidad de A? Es probabilidad de ganar el campeonato. Supongamos que el equipo es bueno, entonces puede que tenga una alta probabilidad de ganar el campeonato, ¿sí? Y el suceso B va a ser perder los primeros 7 partidos, ¿sí? Entonces la probabilidad de P de B sería la probabilidad de perder los primeros 7 partidos. Ahora, ¿qué significa entonces la probabilidad de A dado B? Volvamos entonces al significado de lo que significa A y B, los sucesos, como los definimos. Entonces esta sería la probabilidad de ganar el campeonato dado que ya perdió los primeros 7 partidos. Entonces, como si ya hubieran pasado los primeros 7 partidos y el equipo hubiese perdido esos 7 partidos, ¿cuál es la probabilidad ahora de ganar el campeonato? Probablemente sea diferente a la del principio, ¿no es cierto? Si el equipo era bueno al principio del campeonato, puede que haya tenido hartas posibilidades de ganar el campeonato. Ahora, si ya perdió los 7 primeros partidos, probablemente la probabilidad de salir campeón, ya que perdió los 7 partidos, es bastante más baja, ¿sí? Por eso cambia. Entonces, la probabilidad de A, dado que ya pasó el evento B, ¿sí? El suceso B. Otro ejemplo, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la contingencia, la situación mundial del coronavirus, ¿sí? Vamos a definir los siguientes sucesos. Imagínense que el suceso A sea morir por el COVID-19. Por lo tanto, ¿qué sería la probabilidad de A? Sería probabilidad de morir por el COVID-19, ¿sí? Y la probabilidad de B es tener hipertensión, ¿sí? P de entonces sería probabilidad de tener hipertensión, que es una enfermedad que tiene bastante porcentaje de la población, pero que no tiene nada que ver en un principio con el COVID-19. Entonces, ¿qué significaría probabilidad de A dado B? Entonces, en este caso sería la probabilidad de
morir por el COVID, dado que ya tengo hipertensión, ¿sí? No sé si han escuchado ustedes, chiquillos, en las noticias, pero el COVID es más mortal para personas que tienen ciertos tipos de enfermedades crónicas. Por ejemplo, la hipertensión, ¿sí? Entonces, es de esperar que la probabilidad de morir de COVID-19, ya que yo soy hipertenso, debería ser mayor a la probabilidad de morir por COVID-19 simplemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque la enfermedad es más aguda o es más crítica en las personas con esa enfermedad, ¿sí? Bien, entonces, ahora entendimos qué es la probabilidad condicional, ¿no es cierto? Es la probabilidad de que pase algo dado que ya pasó otra cosa, ¿sí? Que puede afectar, ¿sí? Ahora lo que nos interesa es calcular la fórmula, entender la fórmula para la probabilidad condicional. ¿Cómo yo puedo calcular esa probabilidad? Y lo vamos a ver de la siguiente forma, pero antes vamos a repasar la fórmula que habíamos visto para las probabilidades más generales, que era la regla de Laplace, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que eran casos favorables partido casos totales? Lo recuerdo porque es muy importante tenerlo claro para entender esta fórmula de la probabilidad condicional, ¿sí? Y lo vamos a poner en un ejemplo que de hecho fue un ejemplo de la evaluación pasada, que dice en una urna, hay 4 bolas blancas, 3 negras y 2 rojas. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola roja o una bola negra? Entonces, llegando a la regla de Laplace, era casos favorables arriba, casos totales abajo. En este ejemplo, ahí tendríamos las 9 bolitas, ¿no es cierto? 4 blancas, 3 negras, 2 rojas, ¿sí? Entonces, los casos totales, ¿cuántos serían? Son todo eso, ¿no es cierto? 9 casos totales. Y los que nos sirven, ¿cuáles son? Son solo las rojas o las negras. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5. Serían solo 5. 5 de 9, ¿sí? Recordemos, casos favorables divididos casos totales. Ya, ahora les voy a presentar la fórmula de la probabilidad condicional. Es la probabilidad de A dado B, es la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Chiquillos, totalmente normal que todavía no se entienda tan claro. Lo vamos a ver con un ejemplo. Notar acá, chiquillos, que está la intersección, ¿sí? Por eso lo vimos antes. Era importante tener claro el concepto de intersección. Entonces aquí es la probabilidad de que pase A y B al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esto? La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersectado con B, dividido la probabilidad de B, ¿sí? Chiquillos, insisto, no se preocupe si hasta ahora esta fórmula no queda tan clara. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que deberías aclarar y mejorar la comprensión, ¿sí? Vamos a imaginar el siguiente experimento, ¿sí? En una caja hay diferentes figuras. Hay triángulos, cuadrados y círculos. Y además estos pueden ser de diferentes colores. Pueden ser blancos, negros o de colores, rojo y azul, ¿sí? Y les voy a mostrar ahora... y vamos a definir los siguientes sucesos, ¿sí? El suceso A va a ser sacar una figura de color, ¿sí? De color rojo. Y perdón, aquí lo voy a corregir al tiro porque es color rojo para que se entienda. No me hagan caso, ¿sí? Estaba bien, sí. Vamos a definir los siguientes sucesos. A es sacar una figura de color y B es sacar un cuadrado, ¿sí? Son dos sucesos diferentes. Entonces, el diagrama de Venn de nuestro experimento va a ser el siguiente, ¿sí? Entonces, acá en este espacio van a estar todas las figuras de la bolsa y tenemos dos sucesos, ¿no es cierto? Figura de color y un cuadrado. Entonces, acá tenemos los cuadrados, si se fijan acá están todos los cuadrados, están los blancos, los negros, los rojos y los azules. Por acá tenemos las figuras de color, ¿sí? Entonces están todas las figuras que son de colores, todos los rojos y los azules. Y afuera están los que no son ni cuadrados ni de color. Entonces están los triángulos blancos, los triángulos negros, los círculos negros. Si hubiera un círculo blanco, también estaría acá afuera, ¿sí? Bien. Entonces ahí lo pongo más chico y voy a volver a nombrar los sucesos que habíamos señalado antes. Entonces A sería sacar una figura de color y B sería sacar un cuadrado. Entonces, la probabilidad de A dado B, ¿sí? Entonces sería la probabilidad de sacar una figura de color rojo, dado que ya sé que la figura que saqué es un cuadrado, ¿sí? Entonces, tenemos que definir cuáles son los casos favorables y cuáles son los casos totales. Y aquí hay una acotación importante. Nosotros es A dado B. Nosotros ya sabemos que salió un cuadrado.
Por lo tanto, nuestro nuevo escenario es el siguiente, ¿no es cierto? No tenemos el resto de las figuras. Como sabemos que es un cuadrado, necesitamos solo esto de acá, ¿sí? Este va a ser nuestro espacio, todos nuestros casos, ¿sí? Por lo tanto, esos son nuestros casos. ¿Cuáles son nuestros casos favorables? Lo que nosotros queremos es sacar una figura de color. En este caso, ¿cuántas figuras de color tenemos? 1, 2, 3. ¿Y cuántos casos totales? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Nuevamente, notar que sacamos el resto de las figuras. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabíamos que había salido un cuadrado. Era probabilidad de A dado B. Ya sabíamos que era el cuadrado, ¿sí? Ahora, este era el caso inicial, ¿sí? Pero si se fijan, chiquillos, este 3, ¿de dónde venía? De la intersección de A y B. ¿Se acuerdan que la intersección era este espacio que quedaba acá entre medio? Y este 8, ¿cuál era? Bueno, eran los cuadrados. ¿Y qué era cuadrado? El B, ¿no es cierto? Entonces, la probabilidad de B. De esta forma, uno se asemeja más y se entiende más cómo es la fórmula de la probabilidad condicional, ¿sí? Bien, chiquillos, al final vamos a llegar a más ejemplos que podrían aclararlo más. Ojalá les haya sido un poco más claro y hayan entendido un poco la fórmula de la probabilidad condicional. Porque ahora vamos a pasar a las tablas de contingencia, que es una herramienta que nos ayuda incluso a hacer más fácil todavía la fórmula anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué son las tablas de contingencia? Bueno, son unas tablas que nos ayudan a relacionar dos o más variables de un determinado experimento, ¿sí? Ahora, voy a ocupar este mismo experimento, el de sacar una figura de diferentes colores de una bolsa para poder analizarlo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se construye la tabla, ¿sí? En la parte de arriba y en la columna, la primera columna y la primera fila, ¿sí? Voy a definir los diferentes criterios. En este caso, ¿cuáles eran? Uno era los colores, que fueran blanco y negro, o sea, que fueran blanco y negro o color, ¿sí? Y después vamos a ver el total. Y el otro criterio, ¿cuál era? Era según la forma, ¿no es cierto? Podían ser cuadrados, círculos, triángulos y el total. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a rellenar esta tabla. Entonces, el primer número vamos a poner los cuadrados que sean blancos y negros. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Y después vamos a mirar los cuadrados de color. ¿Cuántos cuadrados de color hay? 1, 2, 3. Los círculos. Círculos blanco y negro, solo uno, ¿no es cierto? Y círculos de color, 1, 2, 3. Los triángulos blancos y negros, ¿cuántos hay? Triángulos blancos y negros, 1, 2, 3. Y triángulos de color, 1, 2, 3. ¿Sí? Listo, completó todas las figuras, ahora relleno los totales, ¿sí? El total de cuadrados, bueno, son 5 blanco y negro y 3 de color, por lo tanto son 8. El total de círculos, un círculo de blanco y negro y 3 círculos de color, son 4. Triángulos, 3 triángulos blanco y negro y 3 de color, por lo tanto son 6. Y ahora voy a ver el total, pero no de las formas, sino de los colores. Blanco y negro serían 5 cuadrados más un círculo más 3 triángulos. 5 más 1, 6 más 3, 9. De colores, cuadrados de colores 3, círculos de colores 3, triángulos de colores 3. 3 más 3, 6 más 3, 9. ¿Sí? Ahora si se fijan, estas sumas tienen que dar lo mismo. 9 más 9, 18. 8 más 4, 12 más 6, 18. Estamos bien. Ahora que construimos esta tabla de contingencia, chicos, miren lo fácil que es ocupar la probabilidad condicional, la fórmula, ¿sí? Dice que la probabilidad condicional de A dado B era la probabilidad de la intersección de A y B partido de la probabilidad de B, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esta fracción. Recordemos, ¿qué significaba A? Sacar una figura de color. ¿Qué significaba B? Sacar un cuadrado. Entonces, A intersección B es figura de color y que sea cuadrado. ¿Cuántas figuras de color cuadrado hay? Bueno, figuras de color y cuadrado son 3. Por lo tanto, arriba, 3. B, ¿qué era? Ser un cuadrado. ¿Cuántos cuadrados hay? Bueno, 8 cuadrados. Entonces, 8. Listo. La probabilidad de A dado B en este caso es 3 dividido 8. La probabilidad de sacar una figura de color, dado que ya sé que es un cuadrado, es 3 octavos. ¿Sí? Bien, chiquillos, estamos llegando ya a la parte de los ejemplos. Queda poquito, ¿sí? Y vamos a ver solo dos ejemplos, ¿sí? En el primero dice, en una heladería hay 12 hombres y 18 mujeres. Se sabe que 4 de esos hombres y 12 de esas mujeres prefieren helados de manjar y todo el resto de limón.
¿cuál es la probabilidad de elegir a alguien que prefiera el helado de limón sabiendo que es una mujer? O sea, nosotros ya sabemos que esa persona es una mujer, queremos saber cuál es la probabilidad de que le guste, de que prefiera el helado de limón, ¿sí? Entonces, para esto vamos a construir la tabla, ¿sí? Recuerden que en la primera fila y la primera columna rellenamos los criterios. En este caso, ¿cuáles son los criterios? Bueno, están divididos por hombres y mujeres, es decir, por género, y también están divididos por las preferencias del helado o el sabor que he preferido, ¿no es cierto? En cuanto al género tenemos hombres y mujeres, y en cuanto al sabor preferido tenemos manjar y limón, ¿sí? Entonces, vamos con los datos. Lo primero que nos dicen, en realidad hay 12 hombres. Ese es el total de hombres. Por lo tanto, acá son 12 hombres. Y sabemos que hay 18 mujeres. ¿Cuántas mujeres son entonces en total? 18, ¿sí? Notar que la tabla no siempre la rellenamos en orden. Depende de los datos que nos den. En este caso nos dieron el total de hombres y el total de mujeres. ¿Qué más nos dice? Se sabe que 4 de esos hombres y 12 de esas mujeres prefieren helado de manjar. O sea, de los 12 hombres, 4 prefieren helado de manjar. Ahí están, 4 hombres prefieren helado de manjar y de las 18 mujeres, 12 prefieren helado de limón, ¿sí? Ahora, ya pusimos todos los datos, tenemos que rellenar la tabla. Si son 12 hombres y 4 prefieren de manjar, ¿cuántos van a preferir limón? Los que faltan, los 8. Si 12 mujeres prefirieron helado de manjar y son 18 en total, ¿cuántas mujeres prefieren helado de limón? Bueno, pues 6, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el total de los que prefieren helado de manjar? 4 más 12, 16. ¿Cuántos prefieren en total los helados de limón? 8 más 6, 14. Ahora sumamos 16 más 14, ¿cuánto nos da? 30, que es lo mismo que 12 más 18. Perfecto, la tabla nos quedó bien. Y ahora vamos a ocupar la fórmula de la probabilidad condicional. Entonces, probabilidad de A dado B. Recordemos que nos decía cuál es la probabilidad de que prefiera el helado de limón dado que es una mujer. Entonces, el evento A es que, el suceso A es que prefiera el helado de limón y el B es que ya sea una mujer, dado una mujer. Entonces ocupamos la fórmula. Probabilidad de A intersección B, que prefiera el helado de limón y que sea mujer. ¿Dónde está eso? Bueno, ahí están las mujeres que prefieren el helado de limón, 6. Y la probabilidad de B, que sea mujer. ¿Dónde está el total de las mujeres? ¿Dónde están? Aquí mismo, 18. 6 dividido 18, lo que es igual a 0,3 periódico. Estamos casi listos, tenemos la probabilidad condicional. Lo único que nos falta es responder lo que se nos pregunta. En este caso, entonces, ¿cuál es la probabilidad de elegir a alguien que prefiera el helado de limón sabiendo que es una mujer? Bueno, la probabilidad de la que persona prefiera el sabor del limón sabiendo que ella es una mujer es de 6/18, o 0,3 periódico, o 33,3%, ¿sí? Chiquillos, vamos al último ejercicio, ¿sí? Dice así: se sabe que en Chile la mortalidad del SARS-CoV-2, que es el coronavirus, es de 2,5%, que es lo mismo que 0,025, escrito como probabilidad. También se sabe que las personas tienen una probabilidad de 0,6 de tener hipertensión. Y por último dice que los últimos estudios han arrojado que un 2,3%, o sea 0,023, de los pacientes con la enfermedad, con el SARS-CoV-2, han fallecido teniendo hipertensión. Entonces la pregunta es, ¿será más probable morir por la pandemia si tengo hipertensión? Y vamos a verlo. Para esto nos puede ayudar la probabilidad condicional, ¿sí? Miren, chicos, notar que nos preguntan por la posibilidad de morir dado que yo ya tengo hipertensión. O sea, si yo ya tengo hipertensión, ¿cuál es la probabilidad de morir? ¿Sí? Por lo tanto, según eso, nos sugiere definir los siguientes sucesos, ¿sí? El suceso A sería morir por la enfermedad y el suceso 2 sería tener hipertensión. De esta forma, A dado B sería morir por la enfermedad dado que tengo hipertensión, que es lo que nos preguntan, ¿sí? Entonces la pregunta es por la probabilidad de A dado B, ¿sí? Y la fórmula es A intersección B. Entonces la probabilidad de morir por SARS-CoV-2 y tener hipertensión. ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, acá nos dice que los estudios han arrojado que el 0,023 de los pacientes con la enfermedad han fallecido por tener hipertensión. Por lo tanto, acá está intersección, que tiene enfermedad, o sea, que murió por la enfermedad y tiene hipertensión. Y la probabilidad de B, ¿qué es la probabilidad de B? La probabilidad de tener hipertensión. ¿Qué nos dice el enunciado de la hipertensión? Nos dice que la probabilidad es de un 0,6 de tener hipertensión. Por lo tanto, probabilidad de B es igual a 0,6. Entonces, la probabilidad de morir por SARS-CoV-2, dado que tengo hipertensión, es de 0,039. Listo, nos queda responder la pregunta nomás, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta?
Bueno, la pregunta era si era más probable morir por la pandemia si tengo diabetes. Descubrimos que la probabilidad era de 3,9%. Y si no tengo y en general, ¿cuánto es? Es de un 2,5%. ¿Sí? Entonces, efectivamente, si me contagio, es más probable morir si soy hipertenso. ¿Sí? La probabilidad es de un 3,9%, lo cual es bastante mayor que si no tengo la enfermedad, que es de un 2,5%. ¿Sí? De esta forma, yo podría tomar la decisión, la sabia decisión de decir, mira, si tengo diabetes, creo que me tengo que cuidar más que el resto porque si me enfermo es más probable que muera. Chiquillos, súper importante, pasa algo parecido con los abuelos, ¿sí? Con los adultos mayores. Los adultos mayores tienen mucha mayor probabilidad de morir que una persona joven. Entonces, probablemente si usted se contagia, sea poca la probabilidad que tenga de morir. Ahora, si usted le contagia esa enfermedad a su abuelo, a su mamá, si ella tiene harta edad, a su papá o al abuelito que conozca, es mucho más probable que esa persona muera. Entonces también hay que quedarse en la casa y resguardarse no solo por cuidarse la salud de uno, sino también la del resto de las personas y los seres queridos. Así que importante el llamado también a mantener las medidas de prevención a pesar de que nos cuesten harto. ¿Sí? Bien, chiquillos, dejo los siguientes ejercicios recomendados. El primero, dice, Bastián tiene 20 primos. De sus primos, 7 son mayores de edad. De los 20 primos, 5 son hombres menores de edad y 3 son mujeres mayores de edad. Si Bastián quiere invitar a uno a comer a su casa, ¿cuál es la probabilidad de que elija un hombre sabiendo que es menor de edad? Ojo ahí, la probabilidad condicional, sabiendo que es menor de edad. Y el segundo, un poquito más entretenido, dice que a Ana Marta les gusta jugar juntas al fútbol, ¿sí? Juegan en el mismo equipo. Ana tiene una probabilidad de 0,35 de meter un gol en los partidos, ¿sí? Y la probabilidad de que Ana y Marta hagan cada una un gol en un mismo partido es de 0,22. Va al minuto 65 del partido, chiquillos. El partido empatado 1-1. El gol lo marcó Ana. Les pregunto yo, ¿cuál es la probabilidad de que Marta haga un gol y le dé la victoria a su equipo? Importante, ahí entonces probabilidad condicional nos podría ayudar a resolver ese ejercicio. Chiquillos, vimos toda la materia, los contenidos, vimos los ejemplos, etc. Nos queda lo último, las conclusiones. ¿Qué nos tenemos que llevar de esta clase? ¿Sí? Primera conclusión. Los elementos de A intersección B son los elementos que pertenecen al grupo A y pertenecen al B al mismo tiempo. ¿Sí? Segunda, la probabilidad condicionada se entiende como la posibilidad de que pase algo, dado que ya pasó otra cosa antes, que puede afectar, ¿no es cierto?, la probabilidad de que suceda eso. La fórmula de la probabilidad condicionada es la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B. Y por último, las tablas de contingencia nos ayudan a ordenar la información, ¿no es cierto? Yo pongo los dos criterios y voy rellenando la tabla y de esta forma puedo ocupar esta fórmula de manera súper fácil. Chiquillos, los dejo cordialmente invitados a ver el video que les preparó la profesora Daniela del PIE. Estuvo haciendo un ejemplo muy explicativo y muy bueno, entonces se lo recomiendo para apoyar esta clase. Y por último también, a modo de refuerzo, les recomiendo leer las páginas 20 y 21 de su texto escolar que hablan sobre esta misma temática. Y antes de terminar, chiquillos, me gustaría que piensen las siguientes preguntas y que me las pueda responder en un form, ¿sí? Primero, si cree que le fue útil aprender esto y por qué. ¿Por qué cree que le fue útil o por qué cree que no le fue útil? ¿Sí? Segundo, ¿qué le gustaría que reforzara el profesor en la sesión de retroalimentación, la que vamos a tener este viernes? Tercero, del 1 al 10, ¿qué nota le ponen a la clase? Y por último, me gustaría pedirle que me escribiera algo que quiera contarme de su cuarentena. Lo que sea, alguna anécdota que le haya pasado, algo que le gusta hacer, algo que no le gusta hacer, lo que sea será bien recibido. Me encantaría saber un poco más de ustedes. Yo extraño mucho estar en la clase, me gustaba estar en la clase, poder conversar con ustedes en los recreos, no solo enseñarles matemáticas, sino solo entender en lo que están, así que creo que esta es una bonita instancia para que me puedan contar un poco más de ustedes. Bien, chiquillos, les dejo ahí el link, también lo voy a poner acá abajo en los comentarios para que puedan entrar rápido a rellenar ese formulario. Sin más que decirle, me despido, chiquillos, muchas gracias. Espero que la clase haya sido entretenida y sobre todo que hayan podido entender un poco los conceptos. Quizás no son tan fáciles en un principio, pero yo sé que ustedes tienen la capacidad de entenderlo y eso. Les deseo un abrazo grande. Chao, chiquillos, nos estamos viendo en un próximo video el viernes, en verdad, en la retroalimentación.